Hugo Córdoba Cuero, teólogo queer. ¿Qué es la teología queer? La teología queer comienza con la suposición de que la no conformidad de género y el deseo de gays y lesbianas siempre han estado presentes en la historia, incluida en la Biblia. En un momento estuvo separada en dos teologías: teología gay y teología lesbiana. Más tarde los dos se fusionaron para convertirse en teología queer. Es realizada por y para personas gays, bisexuales, transgénero, homosexuales e intersexuales, centrándose en sus necesidades específicas. Esta teología se opone deliberadamente a las normas sociales y culturales con respecto al género y a la sexualidad. Buscan desenterrar voces ocultas o perspectivas ocultas que permitan ver la teología desde una nueva perspectiva. Bueno, además de que Hugo Córdoba Cuero es teólogo queer, no existe ninguna foto de él en la internet. Es ministro de una iglesia católica en Buenos Aires y homosexual. Es profesor asociado de teorías críticas y de teologías queer, director de un departamento de educación online, ambas en la facultad de Star King School en California, y es uno de los estudiosos del pensamiento queer destacados en América Latina. El artículo que leí decía que sus estudios abren una posibilidad de análisis que sale del binarismo. ¿Y qué es el binarismo? Bueno, y según Wikipedia, el binarismo de género es la clasificación del sexo y el género en formas distintas y complementarias de masculino y femenino. O sea que si tienes vagina eres mujer y si tienes pene eres hombre. Yo no sé, pero hay algo que no me encaja. O sea que es un tipo general de un sistema de género o algo que nos impuso el sistema. Y claro está que la misma sociedad en la que vivimos. En este modelo binario, el sexo, género y sexualidad se asumen por defecto alineados. O sea, que si eres hombre, te gustan las mujeres, obviamente. Y si eres mujer, pues te gustan los hombres. Y son llamados heterosexuales, que son los que encajan en este sistema. Entonces, la clasificación dentro de este binarismo de género no abarca, por tanto, a individuos que nacen con órganos reproductores intersexuales. Aunque tradicionalmente se empleaba el término hermafroditismo, su uso no es correcto. Hermafroditismo es una característica normal que tienen algunas especies de animales y plantas, mientras que en los seres humanos y en algunos vertebrados, la intersexualidad es una anomalía. Entre todas las propuestas de las teologías sexuales, las más recientes son las teologías queer. Bueno, estas teologías no solo estudian los dogmas que son aceptados por las religiones institucionales, sino que también indagan el trasfondo de esos dogmas. ¿Pero qué es un dogma? Es una doctrina o un sistema de pensamiento que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Por otro lado, las teologías queer buscan examinar y promover las múltiples maneras en que esos dogmas toman formas o prácticas no convencionales en la vida cotidiana de los individuos, que son discriminados por causa de su orientación sexual, tanto en el interior de las instituciones religiosas como en la sociedad. Y bien, esto es especialmente evidente en personas gays y lesbianas, y con mayor fuerza en sus vidas para las personas transgénero e intersexual. Sí, y como también a esas personas heterosexuales que se oponen a la supremacía del heteropatriarcado. Y es que nos crearon en una cultura donde los hombres heterosexuales son vistos como los ciudadanos más valiosos dentro de la sociedad. Sin embargo, debemos ser conscientes que utilizar palabras como gay, lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual nos implica entrar en esta realidad de ciertos modelos de género y sexualidad que no necesariamente son comprendidos, aceptados o utilizados en otros contextos socioculturales y geográficos, como lo es en América Latina. Así los términos utilizados marica, marimacho, arepera constituyen modos particulares
por la cual la diversidad sexual ha sido nombrada. Teología queer necesita prestarle atención a la historia de todos estos términos, pues indican situaciones en particular que son invisibilizadas cuando usamos las siglas LGTBI. Al mismo tiempo hay que decir que la variedad y la diversidad de teologías sexuales han incrementado al comienzo del siglo XXI con la llegada de estas teologías queer, con aspectos relacionados con la geografía, la etnicidad, la clase social e incluso deducciones religiosas diferentes a la cristiana. Generalmente cuando hablamos de religiones y diversidad sexual, pensamos en dos polos opuestos. Hugo Córdoba dice que esa idea es una idea tan binaria, o yo la llamaría tan heterosexual. Es que esa relación entre lo religioso y lo sexual para mí es muy confusa. Hugo Córdoba escribe que ha sucedido es que determinadas personas o grupos comenzaron a catalogar lo sexual con intereses distintos. No preguntémonos si las personas que se oponen a la relación de dos individuos del mismo sexo han dejado su relación con alguna persona del sexo opuesto. Por supuesto que no. Es una cuestión que crea relaciones desiguales de poder, porque las prohibiciones van dirigidas para las personas de la diversidad sexual, pero no aplican para personas heterosexuales. Por ejemplo, no se les dice a las personas heterosexuales que está bien tener el sentimiento, pero que no deben ejercer su sexualidad de por vida, algo que sí se hace con la comunidad LGTBI. Creo que todos sabemos que las iglesias condenan los desacuerdos sexuales, pero Hugo Córdoba nos dice que no hay ningún texto sagrado escrito en desacuerdo con ello. Nos dice que citar versículos sueltos se ha convertido en la fórmula que nos dice que Dios condena la diversidad sexual. En el fondo no es más que una estrategia política de algunos líderes religiosos, quienes aseguran que se debe cambiar su orientación sexual o identidad de género para salvarse. Según Hugo Córdoba, usar los escritos bíblicos ignorando su contexto es hacer una mala interpretación de estos. Y es cierto, porque no creo que el significado de afeminado en esa época sea el mismo que en la actualidad. Desconocer que los textos bíblicos tienen un contexto es una manera de manipularnos para hacernos creer que Dios condena a las personas LGTBI. Esta práctica no es nueva. Fue utilizada hace 200 años para justificar la esclavitud. En efecto, no tiene sentido imaginar que un libro sagrado fue creado con la intención de oprimir a unas personas. Otro punto importante es que el concepto de homosexualidad apareció en el siglo XIX, es decir, las expresiones orientación sexual e identidad de género no pudieron ser incluidas en este libro, porque relativamente son nuevas. Por tanto, nada de lo que aparece en la Biblia puede referirse a homosexualidad. En otras palabras, el término homosexualidad o la identidad como tal no pudieron existir en un libro de hace 2000 o 3000 años. Hugo Córdoba nos dice que el texto más famoso en la Biblia hebrea es el Génesis 19, en donde las ciudades Sodoma y Gomorra son destruidas por Dios. Este texto había sido entendido como un castigo de Dios por no amparar y proteger a los extranjeros. De un tiempo para acá fue asociado con la diversidad sexual. Me refiero al pasaje de la Biblia que cuenta cuando Lot recibió unos huéspedes y los ciudadanos de Sodoma querían tener relaciones sexuales con ellos. En ninguna parte se habla de una relación entre dos personas del mismo sexo, se habla de una violación, que es algo muy distinto. Todo lo distorsionan para que las personas LGTBI sean condenadas al fin y al cabo, porque lo dice la Biblia. Hasta ese momento las personas LGTBI no eran perseguidas. Por el contrario, muchas civilizaciones antiguas, incluido el Imperio Romano, durante el primer milenio del cristianismo, la diversidad sexual era considerada de maneras muy distintas a las que conocemos en nuestros días. Y es que la actitud de Jesús, según el testimonio unánime de los evangelios, es que valoraba profundamente el amor hacia otras personas, independientemente de su condición. Y es que debemos recordar que todo escrito religioso fue elaborado en un contexto social
histórico y cultural. O están creando una excusa para legitimizar la discriminación, o por lo menos están provocando una mala interpretación de estos textos.